Hace un ratito nada más te contábamos con vergüenza, indignación, no sabría qué nombre ponerle, Barbie, esta situación que se dio en Santiago del Estero. Batalla campal de padres, de chicos que jugaban un torneo nacional infantil y donde un nene le pega una patada a otro y la mamá del agredido, deportivamente estamos hablando, y que merecía una sanción de última del árbitro, se mete dentro de la cancha y lo toma del cuello ahorcándolo, dejándole todos los dedos marcados y arrastrándolo 1,5 metros por el aire. Otros padres lo tuvieron que separar. Esta barbarie es una barbarie que se repite día a día en cualquier lugar del país. Estamos intentando entender que quizás qué es lo que se le pasó a esta madre por la cabeza y el sentimiento de este chico, ¿no? Donde ve a su madre atacar así a un compañero de fútbol. Por eso estamos en comunicación con el psicólogo Pablo Meliquio para tratar de entender un poquito este tema. Pablo, aquí Barbie Corbalán, Leo Rossi, te saludamos. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Hola, Leo, Barbie, ¿cómo están? Buen día. No sé Difícil si de pudiste entender, ver ¿no? las imágenes, Sí, Pablo. sí, la verdad que estaba mirando. En estos días también estuve viendo también una pelea que hubo en varios colegios, unos papás que también en la puerta del colegio se agarraron a piña por un lugar para estacionar el auto. Tenemos la clara explicación por qué después salimos a hablar de la violencia. Ayer yo decía, si dos chicas, adolescentes, se están peleando, están reproduciendo una violencia que es social. ¿Y quiénes enseñan la violencia? Claramente los adultos, lo vemos en estas imágenes, ¿no? Esta mamá que no puede entender que es un juego entre chicos, que en el fútbol hay contacto, que es un juego que para eso hay un árbitro, que justamente tienen que sustraerse los papás, pero vemos claramente en esta escena como en otras donde los adultos tienen una violencia tan grande y entran a la cancha como si fueran chicos a descargar una furia de otras cuestiones que no entiendo bien de dónde vienen, ¿no Y es esa cierto? violencia que el nene puede ver a su madre atacando a otro par porque tiene la edad de él, ¿repercute a nivel psicológico? ¿Qué es lo que le pasa a ese chico? Por supuesto, si ven que los papás expresan de esta manera la violencia, de alguna manera aprenden algo que tienen que desaprender. ¿Qué están aprendiendo en nuestras infancias? Es que la resolución de los conflictos es por la vía de la violencia. Y todo lo contrario, ¿no? La resolución, lo vimos también en la entrega de los Oscars, digo, frente a situaciones que a veces te pueden enojar, no digo que no, capaz que hay una injusticia en lo que se dice, hay una injusticia en la cancha, hay injusticia, la vida tiene injusticias, pero la resolución de los conflictos tiene que ser por la vía de la palabra y no nos enseñan el valor que tienen las palabras. Sabes, Pablo, que uno como padre de chico que juega en el fútbol infantil, que claramente es formativo. O sea, lo primero que tenemos que tener en cuenta es esto, que el fútbol infantil, como el deporte infantil en sus divisiones inferiores, es formativo, no solamente en el deporte en sí. Y una de las cosas que hablamos con mi hijo continuamente es que el deporte es la vida misma. Por esto que vos decías, ¿no? Las injusticias, las alegrías, las tristezas, Sí, los claro, sinsabores, sí, todo. La competencia que te va a tocar también en el día de mañana en algún trabajo, el hecho de sí. quedar afuera cuando te echen de algún trabajo o de ingresar cuando en alguno te tomen. Pero más allá de todo esto, estas situaciones de padres se multiplican en lo que tiene que ver con el deporte cotidianamente. Y también vemos muchas veces casos de chicos que se sienten avergonzados ante esta actitud de los padres. Sí, y está bueno que traigas tu ejemplo, Leo. Yo también hablo en casa o en los colegios en los que doy charlas, que el deporte tiene una similitud con la vida. El deporte tiene, vamos a poner el ejemplo del fútbol, tiene límites, ¿no? El límite que tiene la cancha, ¿no? No te podés salir de ese límite. Hay situaciones en la vida que te llevan a pensar que podés pasar cierto límite. La cancha tiene límites, tiene reglas, ¿sí? Tiene compañeros, tiene el egoísmo y el no egoísmo, las injusticias, esto que bien vemos, que tiene injusticia la vida, el deporte, pero tenemos que aprender a soportar las injusticias y a luchar para que sea en el deporte como en la vida algo más justo, ¿no? Uno tiene que trabajar por la justicia, pero se trabaja con la justicia desde la palabra, desde la paz, desde la tolerancia. Esa mamá tendría que haber esperado a que termine el partido, hablar con el árbitro, hablar con el técnico, hablar con el papá del otro nene, pero no, evidentemente los adultos son los que transmiten la violencia como forma
como intento de solución, y sabemos que por eso hay una guerra también de fondo hoy en nuestras vidas, ¿no? Es decir, me parece que estamos en un mundo donde lamentablemente nuestras crianzas están creciendo en un contexto donde se multiplican las violencias, y de la única forma que podemos frenar la violencia es con el amor, con la palabra, con el diálogo, que está bastante en desuso y que tenemos que seguir promocionando. Por eso estamos hoy charlando esto, ¿no es cierto? Vos decías, la madre, que quizás podría haber hablado con el entrenador o con el padre, pero tenemos una madre que directamente atracó a otro chico que podría ser su hijo, ¿no? Claro. A ver, no es que se rebaja, pero digamos, está poniéndose a la altura, ¿no?, de la pelea con un niño. Sí, ¿sabés qué, Barbie? Es re interesante esto que traes, porque yo creo que para esa mamá, ese chico, si ella hubiese podido pensar en un minuto que podría haber sido su hijo ese, no sale a ahorcarlo. Lo que pasa que en el fútbol, como en las guerras, se construye la figura del otro como un enemigo. Hasta un nene pasa a ser un enemigo. Si esa señora se detenía un segundito y decía, es un nene, puede ser mi hijo, no lo lastima. Entonces hay que desarmar eso. El otro, si el otro lo tomas como alguien, alguien a quien cuidar, no salís a lastimarlo. Se potencia esa violencia porque se construye el otro como un rival, no el otro como un otro que está jugando, ¿no es cierto? Y lo vemos, y aclararía algo más, y si vas ustedes si naturalmente asisten y ven los partidos, y si tienen hijos, y bueno, Leo recién decías, ¿no? A veces los papás y las mamás se agarran, ¿sí?, del alambrado, y potencian la violencia, y gritan, y se enojan, en vez de tomarse un poco de distancia y disfrutar de lo que sucede en la cancha y de ese juego que también no deja de ser un juego. Y hablar de la presión que ejercen algunos padres, ¿no?, sí, para con sus hijos, con esto de los sueños frustrados, ¿no?, que los depositan, claro, en esto de vos tenés que ser, en este caso, futbolista o bailarina o bailarín, pero pasa muchas veces eso de lo que uno quería hacer, depositarlo en el hijo. No digo siempre, pero bueno, en algunos casos sí. Ese es el error también, ¿no? Porque justamente la experiencia de traer hijos, hijas, esas que sean libres, que hagan sus caminos, ¿sí? Si uno quiere que su hijo continúe su legado o que realice las frustraciones que uno tiene, está trayendo un producto y no un ser humano. Bueno, vos hablabas, Pablo, antes de lo que pasó con Will Smith, ¿no?, en la entrega de los premios, claro, Oscar. Will Smith, sí, que fue premiado por lo que fue la película del padre de las Williams. Con todo esto que estamos viendo acá también, lo que hablaba Barbie recién, ¿no? La presión de un padre para el mayor rendimiento, hijas que lo han sufrido durante toda su vida, y cómo después, en la vida real, termina reaccionando de una forma que hasta se podría comparar con lo que hizo ese padre, ¿no? Sí, vos sabés que ayer yo fui a un colegio a dar una charla y naturalmente salió lo de Will Smith y algunos, yo le preguntaba a los varones, en un grupo de chicas y chicos, y los varones dijeron que Will Smith hizo bien. Entonces, todavía, y eran 4 o 5 adolescentes, eran poquitos en ese curso, y empezamos a trabajar por qué frente a la palabra, una palabra dañina, porque en definitiva, el comediante, entre comillas, hizo un chiste, un mal chiste, que pasa a ser un bullying, un maltrato, pero podría haber subido a Smith, tomar el micrófono y pedir que el comediante pida disculpas. No se promociona el uso de la palabra como mecanismo de desarmar los conflictos. Entonces, es esto, lo que vemos ahí en esas imágenes lamentables, es lo mismo, no se puede esperar, y los papás y las mamás y los adultos sacan esas frustraciones, esos enojos, esos resentimientos que dañan a la sociedad claramente, ¿no? Pablo, te agradecemos mucho esta comunicación aquí con Bravo por este día, para entender por lo menos este tema, pero abrir el abanico para también saber lo que está pasando en otros ámbitos de la vida. Muchísimas gracias. No, un gusto, Barbie.